Hola, bienvenidos al día 156 de nuestro reto 366 2024. Antes de iniciar con el devocional de hoy, quiero animarte que si estas lecturas están siendo de bendición para tu vida, puedas compartirlas con más personas que consideras que también van a ser de edificación. El devocional de hoy se llama Sonidos Celestiales. ¿Alguna vez has caído en la cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? La sabiduría clama, se anima al canto, lo alaban con címbalos sonoros, Dios clama en alto y su voz es como el sonido de muchas aguas. Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas, e incluso la creación gime. En el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. En los pasajes de hoy podemos escuchar otros sonidos que van al cielo y salen de él. Salmo 69 del 29 al 36. Dice lo siguiente: Y a mí, que estoy pobre y adolorido, que me proteja, Dios mío, tu salvación. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desprecia a su pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Allí se establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra. La heredarán los hijos de sus siervos, la habitarán los que aman su nombre. Dice el comentario: sonidos de alabanza. La Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos y afligidos. David no intenta ignorar los problemas a los que se enfrenta. A pesar de ellos, elige alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Aun cuando estés en un hoyo, puedes estar seguro de quién es Dios y alabarlo sin importar cuáles sean tus circunstancias. Este salmo termina con el sonido de alabanza. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Que lo alaben los cielos y la tierra. La alabanza no solo se da en la tierra, sino también en el cielo. Cuando alabas, te unes a los sonidos celestiales. Aquí vemos tres aspectos de la alabanza. Primero, la alabanza implica la voluntad. David declara: alabaré el nombre de Dios. Puede que no siempre te apetezca alabar a Dios, pero es una decisión que has adoptado, es un acto de voluntad. La alabanza, en segundo lugar, agrada a Dios. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo. En tercer lugar, la alabanza afecta a los demás. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios. Me he dado cuenta de que aquellos que buscan a Dios en Alfa con frecuencia se sienten conmovidos por la alabanza y como resultado sus corazones se reaniman. Señor, cualesquiera que sean mis circunstancias, ayúdame a alabar tu nombre con cánticos y glorificarte con acción de gracias. Hechos 1:23 al 2:21. Dice lo siguiente: Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra.
Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice el comentario: los sonidos del Espíritu Santo. Esto es algo para ti y para mí. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico, puede llegar a ser una realidad presente para ti. Como Joel profetizó, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. Esta definición, desde luego, que nos incluye a ti y a mí. Busca la experiencia. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supuso 3 cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Suena como si se hubiera parecido a una fuerte tormenta tropical. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra hebrea ruaj significa literalmente aliento o viento. Ruaj es usado en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés fue la compleción de cuando Jesús exhaló sobre los discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Fue el cumplimiento, de eso. Principalmente, la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti, según Romanos 5:5. Es la manera en la que sientes el amor de Dios por ti para que puedas decir con el apóstol Pablo: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Como dice Rick Warren, sentirte amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, reavivamiento, renovación y todo gran despertar. El Espíritu Santo es el proveedor de poder de todos los reavivamientos y en última instancia lo provee capacitando a la gente para sentir, experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Es el tipo de conocimiento que viaja desde la cabeza a tu corazón. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego y otra vez no se trata de fuego físico. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Era un signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida.
En tercer lugar, implicó las lenguas de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Eran lenguas que no habían aprendido y fueron reconocidas de manera que el mundo entero estaba representado. Aquello fue la reversión del caos y la desunión de Babel. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. Al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en católicos, ortodoxos, protestantes y pentecostales de cualquier iglesia o denominación, se sana la división y se da una experiencia visible de la unidad. En el día de Pentecostés se dieron 3 reacciones. Todas ellas las vemos hoy en día cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue la sorpresa. Algunos estaban desconcertados y maravillados. La segunda fue la perplejidad. Desconcertados y perplejos se preguntaban ¿qué quiere decir esto? La tercera fue la burla. Otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos. Estudia la explicación. Pedro explicó lo que estaba sucediendo. Primero contrarrestó la falsa explicación. Algunos ofrecían una explicación natural de algo que era sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos por lo desbordantes y desinhibidos que estaban, pero no era por embriaguez con el vino, sino la sobria embriaguez del espíritu, la única embriaguez que no te deja resaca. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera. Pedro comienza su discurso señalando que todo es bíblico. Veremos el resto de la explicación mañana. Algunas personas establecen una falsa dicotomía entre la palabra y el Espíritu, pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo relaciona con la Biblia. El Espíritu Santo da un hambre por la palabra de Dios. Señor, oro para que se dé un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, que el fuego de Dios descienda sobre mí y la iglesia una vez más con poder, pasión y pureza. Segundo libro de Samuel 5:6 al 6:23. Vamos a leerlo. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar a la ciudad, dijeron a David: aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no estarán en el palacio. David se estableció en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Y David se fortaleció más y más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construir un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que tuvo allí fueron Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafiá, Elisamá, Eliadá, Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que los entregaré en tus manos. Entonces David fue a Baal Perasín y allí los derrocó. Y David dijo: como se abren las brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llamó Baal Perasín. Allí los filisteos abandonaron a sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron.
Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles del bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Geba hasta Geser. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice así: Una vez más David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con esos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con un gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, citros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda la familia. A toda su familia, perdón. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido con un efod de tela de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de las trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron y luego David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. A cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, repartió pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Dice el comentario: sonidos de celebración.
Antes de que veamos los sonidos de celebración, merece la pena hacer notar que hay otra mención al sonido en este pasaje, cuando David le consulta al Señor si debe seguir con el ataque. El Señor le responde primero, ve. Después, la segunda vez que consulta, el Señor responde, no los ataques todavía. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. No está claro qué significa esto exactamente, pero es una expresión muy evocadora. Puede que signifique que tan pronto como oigamos que Dios se está moviendo, hemos de ponernos en acción rápidamente. Dios dio a David la victoria y esto llevó a una gran celebración. David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, citros y címbalos. Tuvieron que hacer mucho ruido. David bailó y alabó a Dios de una manera muy explícita. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, la esposa de David, se avergonzó de él y sintió por él un profundo desprecio por haber exteriorizado su pasión. David le responde a Mical que continuará alabando aún con más pasión y atrevimiento que antes. Seguiré bailando en presencia del Señor y me bajaré más todavía hasta humillarme completamente. Vemos aquí un ejemplo bíblico de una celebración ruidosa y desinhibida. En este pasaje hay un aviso acerca de no mirar con desprecio o condescendencia el modo como otros expresan su alabanza a Dios. Por supuesto, debemos evitar el exhibicionismo, pero el desbordamiento de David salió de su corazón y fue un genuino acto de celebración. Tenemos que ser considerados con aquellos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, especialmente en las primeras semanas de Alfa, donde hay mucha gente a nuestro alrededor que no está acostumbrada a una alabanza exuberante. Sin embargo, debes sentirte libre de expresar tu alabanza a Dios con tanta pasión como quieras, sin preocuparte de lo que puedan pensar los demás. Señor, oro para que las iglesias se llenen otra vez con el sonido de la alabanza y la celebración. Que todos los fines de semana Alfa se llenen del sonido del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Que ello aumente el sonido de alabanza y celebración de la gloria de tu nombre. Pipa añade sobre el 2 Samuel 6, 14 al 16. David, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Comprendo la actitud de Mical, pues en el pasado he tenido tentación de desdeñar la danza litúrgica. Quizá tenga que liberarme de algunas inhibiciones. No creo que vaya a ponerme un efod, pero ya me verán el domingo que viene. Muy bien, hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal en la palabra y también para orar. El Señor te bendiga. Hasta mañana.